El Halcón se adentra en tierras de Salamanca, eligiendo algunos puntos de la geografía charra entre las tierras de Alba y la cuna del Ibérico. En el embalse de Santa Teresa, el alcalde de Salvatierra, Juan Valle, nos contará cómo está su pueblo, lo que fue y lo que puede llegar a ser tras salvarse de las aguas del embalse. En la finca Valverde pasearemos a caballo entre toros de raza de lidia y vacas moruchas y conoceremos cómo Paco y Rosy acercan a los visitantes la cultura de la dehesa. Con su hijo Javier buscaremos la opinión de un matador de toros sobre el turismo en la dehesa. Daremos un salto a la localidad salmantina de Galindo y Peragüí para sorprendernos con el Museo Etnográfico de José Luis y Domingo, dos agricultores que sin abandonar el tractor han decidido recuperar la memoria de su familia y permitir que la conozcamos desde su restaurante Hotel Rural El Corralón de Peragüí. Charlaremos con Miriam, una joven técnico de desarrollo rural que conoce muy de cerca las iniciativas que han echado un pulso al medio rural y lo han ganado. Empezamos el programa en la industria chacinera de Guijuelo, donde entraremos en su memoria acompañados por Ana, dentro del Museo Etnográfico local. Pero antes, saludamos a Julián, el alcalde de la villa, considerada la cuna del cerdo ibérico en España. Julián, ¿sigue siendo Guijuelo la capital del porcino ibérico español? Desde luego que sí, sin ningún tipo de duda. En ese sentido, no es que siga siendo, yo creo que cada vez más. Es la capital del ibérico, pues no ya solo de España, sino a nivel internacional. Yo creo que sigue siendo, no, es la referencia, se está convirtiendo cada vez en algo muchísimo más importante. Hablábamos de la norma de calidad, si había influido o no había influido a lo que para Guijuelo, si le iba a venir bien o le iba a venir mal, y yo creo que esa situación, Guijuelo está muy por encima de todo ello, ha seguido creciendo, y de hecho no se trata de en ningún caso menospreciar a ninguna otra comunidad autónoma o a ningún otro municipio, pero Guijuelo sigue en cabeza y cada vez más a la cabeza. Alcalde, yo recuerdo los tiempos en los que todo el mundo ponía el dedo en el mapa y señalaba a Guijuelo como una de las ciudades, de las localidades de mayor renta per cápita de España. ¿Sigue siendo ese foco económico importante? Sin ningún tipo de duda. Todas estas cosas de las cifras, cuando se habla de renta per cápita, al final de eso no se come del día a día, del trabajo que todos los empresarios industriales en esta zona y todos los trabajadores dan por esta tierra y dan por esta industria, y al final ahí es donde está el éxito rotundo que está teniendo Guijuelo. Se han atravesado momentos de dificultades durante estos años de atrás, han sido momentos muy duros y muy difíciles para los empresarios, pero sí que han sabido mantener y sujetar este tejido empresarial y un tejido laboral tan importante como el que hay en Guijuelo. Ahora estamos en un muy buen momento, en un momento de una situación de recuperación muy importante, muy interesante. Llevamos los 2 últimos años creciendo a un ritmo importantísimo, también avalado y garantizado justamente por esa salida hacia el exterior, ese nuevo mercado que se está abriendo, ese producto de moda que está, el jamón está de moda, con todos los cortadores, con toda la parafernalia que acompaña a todo lo del ibérico, y yo creo que Guijuelo está creciendo y los próximos años yo le auguro un futuro muy importante y muy interesante a este sector. Hombre, llama la atención el tejido industrial de Guijuelo, la cantidad de empresas de transformación del mundo de las chacinas que se concentran aquí. Tienes que ser la envidia de muchos alcaldes. Bueno, pero Guijuelo al final es el centro de esta comarca, pero es una comarca de la que vive todo el mundo. Todos estos municipios justamente viven de lo que genera Guijuelo, de la industria que Guijuelo tiene y de lo que representa Guijuelo. Y yo creo que la mayor parte de los alcaldes y tanto todos los vecinos de todos esos municipios están muy satisfechos de lo que representa Guijuelo y muy orgullosos de estar integrados en esta comarca. Guijuelo nunca ha hecho esa distinción, ¿no? Ese distingo entre este pueblo o este enfrentamiento con este otro. Yo creo que eso queda dentro de... Somos pueblos jóvenes, somos pueblos que estamos tirando hacia adelante, somos pueblos que tenemos relaciones, somos pueblos que hemos salido, somos pueblos que buscamos esa internacionalización, que buscamos esa situación más global de lo que es un sector como este, y no nos podemos quedar en enfrentamientos locales. Yo creo que la relación en ese sentido es óptima y la mejor, porque todo el mundo, de una manera u otra, pues en toda esta comarca depende de Guijuelo, y nosotros muy orgullosos de que así sea. Oye, llama muchísimo la atención la arquitectura de Guijuelo, una arquitectura contemporánea
pero que sorprende y confunde a muchos. No son hoteles, son empresas. Desde luego que sí, al final, pues Guijuelo no es una referencia arquitectónica, ni mucho menos. No nos podemos distinguir por ser un pueblo bonito. Y Salvo Torreón. Bueno, también son cosas que hay que reconocer claramente. Ese atractivo turístico desde el punto de vista arquitectónico no lo tenemos. Y llama la atención, y llama poderosamente la atención a muchas de las personas que nos visitan cuando ven edificios de 4 y 5 plantas diciendo, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Lleno este de edificio aquí, lleno de ventanas. ¿Esto qué son? Habitaciones, hoteles, casas de alquiler. Y al final lo que sí son secaderos. Y justamente de ese viento, debido a esta altura a la que está situada Guijuelo, de esos 1000 y pico metros, y las corrientes continuas de vientos, es lo que se ha aprovechado. De ahí que esos edificios con una altura considerable, con esas ventanas abiertas, es lo que sirva también pues para distinguirnos en ese estatus arquitectónico de nuestra geografía, ¿no? Bueno, además de tu responsabilidad como alcalde de Guijuelo, capital indiscutible de la comarca, presides un grupo de acción local, por lo tanto, un territorio mucho más denso y más metido en el escenario de esta parte de Salamanca. Así es, también, dentro de lo que nos ocupa, entre otras de las ocupaciones y cargos que tenemos, y que soy presidente del Grupo de Acción Local de Guijuelo, ADRECA. Cuando hablamos de desarrollo rural y de un grupo de acción local, el concepto cambia. Ahí hay que hablar de puesta en valor de recursos, a veces en pueblos muy pequeños. Eso es algo que desde el primer momento que uno entra en un cargo como ese, y más representando un municipio como Guijuelo, con una raíz y una fuerza tan importante, es un motor de territorio y así lo tenemos que hacer. Además es algo que en la propia conciencia de una persona, como de un vecino del mundo rural, un amante de lo que es el desarrollo del territorio, un amante de lo que es el mundo rural, lo tenemos Oye, pero hablar del territorio, ¿por qué no cambiamos de escenario y hablamos del territorio? ¿Tienes algún lugar que encaje? Te voy a enseñar además una de las cosas bonitas que tenemos en Guijuelo y que justamente también estuvo financiado y subvencionado por ADRECA. ¿Qué es? El Museo de la Industria de Guijuelo. Nos dirigimos ahora al museo local, que, lógicamente, guarda la memoria de esta villa chacinera, que no hace tantos años conservaba intacta su estampa en blanco y negro de la matanza tradicional, embrión de la moderna industria actual. Julián, si no existieran los grupos de acción local, ¿quién iba a alentar las iniciativas, las pequeñas iniciativas en focos rurales concretos? Pues sinceramente habría dificultades, porque lo que han venido haciendo los grupos de acción local durante estos últimos años justamente ha sido eso, pequeñas iniciativas, pequeños desarrollos, ese asentamiento poblacional en esos pequeños núcleos rurales. Es de lo que se ha tratado, además, en todos estos programas, y creo que se ha conseguido. Yo, por la experiencia que uno tiene ya en esto, que no es nuevo en ningún caso, sí sé que con esas iniciativas se ha logrado asentar pues población, y sí que esas iniciativas también han servido pues para dar riqueza a territorios que de otra manera no habrían sido capaces de poder desarrollarse. ¿El ámbito geográfico del grupo de acción local que presides es muy grande? El grupo, lo que es ADRECAG, engloba lo que son las comarcas de Alba, una zona pues muy identificada con todo lo que tiene que ver con el turismo, con Santa Teresa, también con un desarrollo agrícola en todo lo que son los campos de Alba, Guijuelo, con ese desarrollo empresarial industrial que es Guijuelo y esa referencia en el Ibérico, y luego está también el Campo Charro, con esa referencia sobre la ganadería, también esa ganadería de extensivo, ese toro de lidia. Por eso además es un grupo que llama la atención, y es una cosa paradójica que engloba tres territorios que en ningún caso chocamos, sino que somos complementarios. Y de ahí yo creo el éxito también que tiene en este caso el Grupo de Acción Local ADRECA. Desde luego, 3 escenarios con un potencial cultural y medioambiental tremendo. Campo Charro, Santa Teresa, turismo religioso, y la parte agroalimentaria de Guijuelo. ¿Cómo encajan en la interpretación turística como recurso? Perfectísimamente. Son tres espacios complementarios, y tres espacios además con iniciativas que se han desarrollado en los tres focos principales en torno a todo eso.
muchas iniciativas relacionadas también con el turismo, el mundo de la ganadería en el Campo Charro, iniciativas turísticas en Alba, aprovechando también el tirón de Santa Teresa, esas edades del hombre, y Guijuelo, por supuesto, con esa promoción desde el punto de vista de lo industrial, del cerdo ibérico, de la restauración, que en ese sentido pues también somos una referencia. Pero desde luego que sí, que ese tirón sí que se ha notado con la puesta en marcha de iniciativas de los grupos de acción local. Por cierto, sentados en un escaño y en un lugar que forma parte de la memoria y del peso y el pozo etnográfico de Guijuelo. ¿Habéis tenido algo que ver con ello? Pues justamente sí. El Museo de la Industria fue una de las, además de los proyectos que se presentaron por parte del Ayuntamiento de Guijuelo y que fue financiado por fondos del Grupo de Acción Local. Y en este caso también sirve de referencia para dar a conocer también lo que es Guijuelo, de dónde venimos y hacia dónde vamos también. Y por eso es algo muy interesante y uno de los puntos obligados de visita cuando se acude a Guijuelo. Julián, ahora apelo a tu condición de biólogo y en consecuencia por tu conocimiento del medio ambiente. En el escenario en el que nos encontramos, ¿hay un valor natural a destacar? Son territorios importantísimos. Tenemos que darnos cuenta de lo que es y supone el Campo Charro, con todo el adhesado, una cosa, además una de las referencias también en cuanto a medio ambiente y simbología y algo representativo de territorio como son las dehesas del propio Toro Bravo o las dehesas de Salamanca. Engloba todo ese territorio. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el embalse de Santa Teresa y el marco que representa el embalse de Santa Teresa en este territorio, que llega desde aquí, abarca toda esta zona, y el río Tormes, que circula y va hasta todos los campos de Alba. Yo creo que es una referencia desde el punto de vista biológico y medioambiental. Es quizá una de las zonas de las desconocidas, pero muchas veces de las que cuando cualquier visitante, cualquier persona que quiera acompañarnos y que quiere ver esto, se lleva una enorme sorpresa y además grata. Si hay alguien que conoce bien la respuesta del público cuando visita este museo de Guijuelo, es Ana, su guía, que atiende a diario a los turistas y además lleva en su ADN la cultura del porcino ibérico. Ana, ¿esta pieza que tengo delante, para qué servía? Es una caldera para derretir manteca. Tenemos 4 donadas y esta es una de las piezas así que más llama la atención por el volumen que tiene y por la antigüedad que tiene. Me contaron que casi todas las casas de Guijuelo llegaba a tener una caldera de estas, porque hay mucha gente que no conoce que la grasa fue uno de los motores del inicio de nuestra industria. ¿Por qué es tan importante en pleno siglo XXI una estampa etnográfica como esta? Hombre, a mí me parece que el museo representa muchas cosas y es muy importante porque hay mucho desconocimiento sobre el mundo del jamón ibérico y el mundo del jamón ibérico y Guijuelo. Entonces, nosotros hacemos ese acercamiento a la gente que se acerca al museo. ¿Qué busca el visitante cuando entra en este museo? El principal que ellos demandan es más mundano. Mucha gente solo quiere saber cómo puedo comprar un buen jamón ibérico, pero dentro de todo hay gente que le apetece mucho la comprensión de cómo un pueblo como Guijuelo de 6.000 habitantes ha llegado a ser tan conocido como es. Entonces ahí sí tenemos un buen enlace, ahí es cuando yo me puedo explayar como pedagoga que soy el aspecto de Guijuelo y el mundo del jamón. Ana, ¿el blanco y negro de Guijuelo es atractivo para los turistas que vienen? Sí. Yo hice bastantes cursos de turismo y yo no me tengo que presentar, a lo mejor como otros sitios de Guijuelo, provincia, Salamanca. Yo simplemente digo Ana de Guijuelo y ya la gente me sabe localizar en el mapa. Eso es un punto importante. Supongo que como pedagoga viene muy bien para la parte didáctica, pero tú eres de Guijuelo, eres hija, nieta y bisnieta de chacineros. Sí, de Guijuelo. O sea, el ADN lo tienes claro. Sí, yo el ADN, yo me llamo 100% ibérica. Mucha gente que viene al museo me pregunta, ¿pero tú dónde eres? Y digo, sí, mi abuelo, mi otro abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre. Todo el mundo es de Guijuelo y relacionado con la industria. Abandonamos Guijuelo dejando atrás la silueta urbana de grandes edificios llenos de ventanas. Son los secaderos, el mejor ejemplo de su actividad industrial y una nota de color en su arquitectura. Nos dirigimos ahora a Salvaterra, una pequeña población cargada de historia que besa las aguas del embalse de Santa Teresa. Esta aldea se mantiene viva a pesar de haber estado a punto
de ser sumergida bajo las aguas, aunque por fortuna nunca sucedió así. Su alcalde, Juan Valle, nos mostrará lo que queda de su pasado, lo que se ha salvado y los sueños de sus habitantes por recuperar la propiedad de algunas de sus casas. Alcalde, tengo el pantano a unos metros. ¿Qué le pasó a tu pueblo con este embalse? Pues que vino el agua y nos fastidió el pueblo. Nos partió la vida. Nos partió la vida. Cogió toda la vega, que es lo más fructífero de donde vivía la gente, de lo que vivía y comía la gente. Y claro, eso lo expropiaron, pero tuvo que haber una segunda expropiación por la gente que no tenía sus medios de vivir, pues tuvo que expropiar las casas de aquí y se fueron del pueblo. Nos dejaron el pueblo sin vacío. Pero ahora vivís en el pueblo. ¿Cuántos habitantes sois? Ahora tenemos 83 personas empadronadas. Llama la atención que haya paisanos que todavía tengan su vivienda en el pueblo porque supuestamente iba a desaparecer. Pues la gente que vive aquí tiene sus propios recursos, tiene sus ganados, tiene su labor y viven del ganado y viven de la labor. Claro. Más tarde supisteis que el pueblo no iba a quedar sumergido bajo las aguas, que iba a quedar fuera. Sí, claro, la parte que tenían previsto que cogió el agua, pero lo demás, como estaba expropiado, pues lo dejaron así, o sea, pues ha quedado partido. Y es Confederación la dueña de ello, que es Confederación. Estamos en buen feeling con ellos porque tienen pensado el desafectar las casas, adjudicarlas a las personas que están viviendo en ellas y luego darle una solución a los solares para que el pueblo pueda tirar para adelante. No es difícil intuir que estamos ante un patrimonio monumental, histórico-artístico desbordante. Hay fachadas, el castillo, palacios. Bueno, esto es impresionante si lo pusiéramos en valor. Aquí tienes un tesoro. Es que era una villa, esta era una villa. Era una villa y es una pena que el pueblo, pues que lo tengamos así. Es que tenemos que darle Confederación. Es la única que nos puede ayudar a darle una buena solución al pueblo. Tú siempre me has dicho que a tu pueblo te gustaría, que tu pueblo puede ser como Mogarra, como La Alberca, como San Martín del Castañar, como poblaciones preciosas, porque si todo esto se pusiera en valor, ¿lo conseguiríamos o no? Hombre, pues claro que si yo veo tus programas y veo esos pueblos y vamos, me hierve la sangre de que esto no pueda llegar a ser como estos pueblos. Pero algunos de los edificios sí que os ha dado tiempo y se han rehabilitado. Sí, con mucho sacrificio, pues hemos rehabilitado lo de la cárcel, que es la antigua escuela de los niños y la cárcel que había ahí. Hemos rehabilitado también las escuelas de las niñas, que hemos hecho un albergue municipal. Hemos rehabilitado también la Lóndiga. Estamos del edificio este que tenemos aquí de frente, en conversación con Confederación para que nos lo adjudique, nos lo adjudique para hacer un nuevo ayuntamiento y hacer un edificio de multiusos para el pueblo. ¿Ese es el futuro de tu pueblo, alcalde? El futuro, yo creo, del Salvatierra es el turismo. ¿Y si no tuvieses ese feeling con la Confederación? No se llegara a hacer la segunda parte de la desafectación de los edificios y no se llevaran a cabo alguno de esos sueños, ¿qué pasaría aquí? ¿Habría futuro? El pueblo no tendrá futuro ninguno y el pueblo se morirá. El futuro del pueblo es la desafectación de las casas. Confederación tiene que echar el kilo para darnos estos edificios que nos son importantes y necesarios para subsistir el pueblo. Algunos paisanos de este pueblo y de la comarca se acuerdan cuando para entrar en Salvatierra, en tu pueblo había que pasar por un puente de hierro que está bajo las aguas. Las mismas aguas que hoy os permiten disfrutar de un paisaje precioso, que bien aprovechado para el turismo es una maravilla. El pantano, sí, precioso. Ahora el paisaje es muy bonito. Sí, muy bonito, sí, está lleno, da gloria verlo. Es un recurso, además, que es un recurso que explotándolo sería fabuloso para el pueblo. Las piraguas, o sea, un recurso importantísimo. ¿Sigue habitando la mora
en vuestro castillo encantado? Encantado, encantado, sí, el castillo. ¿Y qué os decían de pequeños sobre el castillo? El castillo de la Mora Encantada, y por de pequeños pues lo teníamos lo mirábamos como de reojo, nos daba como miedo mirar para él. Desde luego, en la silueta de tu pueblo el castillo es precioso. Lo que tenemos ahora ya lo hemos visto. ¿Qué harías con el castillo, alcalde? Pues harían muchas cosas, claro. Es propiedad del municipio el castillo, ¿eh? El castillo no está expropiado, pero claro, se necesitan muchos recursos para hacer una obra importante. Pero lo primero que hay que hacer la obra importante es en el pueblo. La Confederación que nos preste un poco de atención, de verdad, que si no el pueblo se nos muere. Seguimos surcando las tierras de Alba en la provincia de Salamanca. Vamos a conocer a Paco y a Rosy en su finca ganadera. Ellos reciben a los visitantes y les muestran la cultura ganadera de la dehesa salmantina. En la finca Valverde se puede montar a caballo entre los encinares, sorteando las vacas y contemplando de cerca los toros de raza de lidia. Su hijo Javier, matador de toros, nos contará su nueva etapa lejos de los ruedos y más cerca de la actividad turística en la finca familiar. Caballos, potros y reses de raza morucha y de lidia habitan este lugar que tiene su origen en el siglo XV. Paco, ¿cuáles son los orígenes de la finca Valverde? Esta finca llegó mi abuelo en el 1910 con mi abuela y un hijo, y luego mis padres y mis tíos nacieron aquí en La Laguna, que es el mismo cuarto pero diferente casa, esa de arriba. Luego ya, pues claro, tuvieron ahí sus cositas, sus años buenos, años malos, y tiramos para adelante la familia. Llegaron luego después la guerra civil. Se pasó bastante mal, pero se pasó, y después ya lo pudieron comprar una parte al duque de Medinaceli, y la había vendido a otro señor anterior, pero era la casa de duque la que vendía. Y entonces ya nos bajamos aquí abajo por el 46 más o menos, y aquí estamos. ¿En qué parte de la provincia de Salamanca estamos ahora? Estamos en la provincia de Salamanca, zona de Alba de Tormes, una finca que se llama Valverde de Gonzaliáñez, y pertenece al Cajo Medianero. Estamos muy cerca de Ávila ya. Estamos escuchando desde aquí un mugido que rápidamente delata la vocación de esta finca, ¿no? Un toro, un semental, que le tenemos muy cerquita. ¿Y a qué se dedica la finca y a qué se dedicó en el pasado? No ha cambiado mucho desde casi antiguamente, porque lo único que había antiguamente es que se bajaba a Extremadura con los animales de camino, se bajaba haciendo la transhumancia, y eso no lo hacemos, pero lo demás lo mismo. Seguimos con los cerdos ibéricos, seguimos con las vacas, y lo que no tenemos es ovejas, pero hay caballos para otras producciones, para el tema de escuela de equitación y paseos. Rosy, después de varias generaciones de dedicarse a lo mismo, llega un día que decidís abrir las puertas al turismo. ¿Cómo fue? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los caballos, entonces teníamos aquí pues, los típicos caballos de la ganadería para apartar y demás, y entonces empezamos con eso, con 4 o 5 caballos que teníamos. Luego después ha ido poquito a poco y ahora tenemos más o menos unos 70 caballos. Y además visitas frecuentes a la finca. Visitas frecuentes, claro, sobre todo de grupos, ¿sabes? De grupos organizados. Lo que les contáis aquí a los turistas, a los visitantes, ¿tú qué crees que aportáis al público que viene a veros? ¿Qué mensaje le dais? Más o menos tú le puedes enseñar lo que es una finca típica, porque hay mucha gente que no sabe, o sea, sabe lo que es el campo, pero no vive lo que es una finca salmantina.
Entonces aquí puedes vivir un día de campo y puedes vivir todas las actividades que haces normalmente en una ganadería, en una finca. ¿Sabes? Aparte, luego pues, aparte de todas esas cosas que puedes ver, los cerdos, puedes ver los caballos, las cabras, puedes ver cómo se apareja, se desapareja, incluso en verano puedes ver cómo se cosecha, o sea, puedes ver todo lo que es normalmente una finca ganadera. Bueno, ¿qué tal la experiencia de pasar de una actividad agroganadera a hacer de Cicerón para los turistas? Bueno, al principio me costó. Me costaba un poquito porque venía de ser agricultor ganadero a pasar con gente de diferentes mundos. Me he adaptado muy bien y he aprendido mucho con ellos. ¿Qué es lo que Ellos haces? aprenden conmigo también, pero yo más con ellos. ¿Y qué es lo que haces cuando llega un grupo? Bueno, lo más importante para mí es ser yo. Quiero decir, conocen a Paco, entonces depende del grupo que quiera ver, quiere ver ganado bravo, pues quiere ver otras cosas, le enseño lo que ellos creen y aparte cosas que yo veo que le pueden interesar. No, pero Paco dice que le costó mucho adaptarse, pero y que no, es que Paco es así. Incluso vienen 40 y es que se aprende el nombre de los 40, o sea, a mí me deja alucinada y tiene conversación para todo el mundo, cosa que yo a lo mejor no tengo tanta, ¿sabes? Pero es que él es terrible. ¿Es verdad que les cuentas hasta el ciclo vegetativo de las encinas, cuando hay floración o no, y que incluso si hay un parto lo pueden comprobar en directo viendo a la vaca y por ir al ternero? Intentamos aprovechar todo lo que surge en el campo, incluso cuando hay buitres, que hay un animal muerto, bajan los buitres, le explico todo lo que sé. Lo que me preguntan que no sé, les digo, ahí no llego, pero lo que sé lo explico todo. Las encinas es que es una cosa muy bonita, porque mucha gente no conoce la flor de la encina, ni sabe lo que es la candela, ni que las hojas son perennes, cómo se caen las viejas y nacen las nuevas, y me gusta enseñarlo. Rosy, te voy a confesar una cosa. Es la primera vez que estoy charlando con la madre de un torero y te veo muy tranquila. Ahora sí, perfectamente, y además contentísima. ¿Por qué? Porque mi hijo ha dejado de torear. Entonces tú no sabes lo que es que se enfrente todos los días. No, o sea, no es que se enfrente, pero sino que es una cosa peligrosa, es muy bonita, sí, pero tiene un peligro, claro, dentro de la plaza. Claro, lo que me acabas de contar explica sobradamente el porqué de ese Museo del Toro en el interior de las instalaciones. Es un museo, está por pues, las cabezas de toros del principio de Javier, casi todos son novillos los que veis ahí, pero novillos que además eran muy grandes, y Javier siempre ha tenido unos encastes muy duros y unos novillos y unos toros muy grandes. Entonces, hombre, como madre de torero se pasa mal. De todos modos, yo es una profesión preciosa, la que admiro a los toreros y respeto muchísimo, y además esta clase de ganadería, tú sabes que si no existiera la corrida de toros no existiría la ganadería brava, ni todo lo que conlleva alrededor de ella, que da de comer y muchos puestos de trabajo a muchísima gente. Aprovechamos la oportunidad para saludar a Javier Valverde, miembro de la familia y matador de toros. Desde hace años ya no torea en las plazas, pero sigue defendiendo la cultura del toro y apoyando la iniciativa familiar de puesta en valor de la finca ganadera. I keep feeling smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. Javier, ¿se sigue siendo matador de toros después de la última corrida o no? Sí, claro que sí, hombre, es torero, matador de toros es toda la vida, ¿no? La verdad que ahora no estoy en activo, llevo unos 4 temporadas que, bueno, mi vinculación dentro del mundo del toro ahora es más parecido a lo vuestro, ¿no? Estoy de comentarista en Canal Plus, pero sí que amo mi profesión y, bueno, me siento así desde que amanezco hasta que me acuesto, o sea que nada, eso se lleva en la sangre. Tu relación desde la infancia con esta finca está clara, pero también hubo una época que estaba más relacionada con los toros. ¿Ahora ha cambiado algo tu relación con este escenario? No, siempre he entrenado aquí, siempre ha sido mi cuartel general, donde estando en activo es donde entrenaba, donde vivía. Y bueno, pues ahora tengo otras ocupaciones que bueno, estoy desgraciadamente pasando menos tiempo del que quisiera aquí y del que me gustaría, porque para mí como veis, es un respiro, ¿no? Poder estar aquí y bueno, me escapo todas las veces que puedo, la verdad. ¿Cómo contemplas el que centenares de visitantes, niños mayores, vengan a la finca donde tú te has criado y que hoy sean los turistas
los que la visiten. No, me hace mucha ilusión porque creo que también es dentro de la tauromaquia, del campo, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, que es Salamanca, el campo charro es base fundamental, ¿no? Y yo creo que es una manera muy, muy sana de acercar a un amplio abanico de gente, ¿no? Tanto en niños, en familias, en academias, etcétera, poder darle la oportunidad de conocer lo que es el campo charro de verdad por dentro, ¿no? Como veis, es una finca totalmente pues dedicada y destinada a la cría de la ganadería, tanto de bravo y un poquito, sobre todo de ganado extensivo a nivel cárnico, también de ibérico. También tenemos una elaboración de productos nuestros de ibérico, y bueno, al final yo creo que también es una posibilidad de que convivan durante un día o durante pues unas jornadas con la realidad de algo tradicional del campo charro. El turismo ecuestre siempre es una pasada, el pasear a caballo por distintos escenarios, pero cuando se hace cerca de una ganadería de toro bravo, en el campo charro, en una de esas de Salamanca, parece que es distinto, ¿no? Sí, hombre, sobre todo porque montar a caballo hay que montar a campo, ¿no? Yo creo que eso se descafeína mucho, ¿no? Es muy descafeinado, muy light, montar en un sitio cerrado y sobre todo, pues bueno, tener la posibilidad de aprender a montar a caballo. Javier, el que el turismo llegue a las fincas del campo charro beneficia para que se conozcan mejor, se asimilen mejor el mensaje y la cultura del toro bravo. Sí, desde luego que como te decía, yo creo que es la posibilidad de que mucha gente pueda de verdad disfrutar de lo que es una jornada en el campo, ¿no? Vivir de primera mano pues la naturaleza, lo que te digo, algo típico para nosotros, algo que forma parte de la cultura de Salamanca, de Castilla y León, que es el campo charro, que es el campo de encina, la dehesa salmantina, y la dehesa va vinculada al caballo y al toro, ¿no? Entonces aquí se aunan esas dos cosas y bueno, cierto es que gracias a Dios, pues bueno, y gracias a la labor de mis padres, que son los partícipes y el alma mater de este proyecto hace muchos años atrás, pues han podido venir un montón de academias y poder pues ver que esto no es un souvenir, no es una finca fingida de atrezo, de mentira, ¿no? Esto es una finca de verdad destinada al campo charro, a la cría del toro y del vacuno, del porcino, del caballo, y poder ver in situ lo que es esto en real, ¿no? En vivo y en directo. No muy lejos de la capital del Tormes, vamos en busca de una curiosa iniciativa que ha sido capaz de conjugar la actividad agraria, la turística y la etnográfica. Se trata del restaurante El Corralón. En esta ocasión nos sentaremos en su mesa, en la localidad de Galindo y Peragüí, con los hermanos José Luis y Domingo de Paz, dos agricultores de ecológico que no olvidan la cultura de la que proceden. Para ello, ofrecen a sus comensales la oportunidad de viajar hacia atrás en el tiempo gracias a su museo etnográfico. José Luis, estoy asombrado. ¿Te ha gustado? Joder, que se me ha gustado. Me parece alucinante. Pero vosotros seguís siendo agricultores. Seguimos siendo agricultores, ecológicos. ¿Y todo esto era de tu familia? Sí, esto todo era del abuelo, luego pasó a mis tíos y luego ya pasó a nosotros. Y hubo ahí un intervalo de tiempo en la década de los 90 que esto quedó como en ruina porque no tenía utilidad. Y es cuando pues concebimos la idea de darle, vamos a ver, de intentar darle otro uso. Todo el espacio que acabo de ver es enorme, donde tú has metido la cultura de los tuyos. En aquellos años esto podía haber servido para construir apartamentos y para revalorizar el suelo. Sin embargo, no lo hicisteis. ¿Por qué has hecho esto? Pues bueno, pues un empeño emocional de conservar la memoria de tus antepasados, de conservar la memoria de tanta gente, de tantas generaciones, que en definitiva es en nuestra vida. Yo de pequeño no llegué a ver arar bueyes, ni segar a mano, ni trillar, pero, Oye, pero es una vida que me la han transmitido. Y ¿el de la foto era tu abuelo Mateo? Sí, mi abuelo Mateo. Las fotos son de tu familia. Sí, todas las fotos que hay aquí expuestas es como un álbum familiar. Hay mucha gente también de fuera que venía aquí, segadores, empleados, gente trabajadora, pero están ahí mis tíos, están mis primos, están mis abuelos. Es alucinante.
la parte didáctica de vuestro museo. Porque supongo que tú hablarás con un lenguaje, con un vocabulario, con unos términos que ya no existen. Si no se los cuentas, muchos de ellos no los habrán oído nunca. Pues para mi generación, que yo tengo 50 y tantos ya, hemos tenido que reenganchar de nuevo, porque ha habido ahí unos años en que todo se perdió. Entonces, gracias a los mayores y un proyecto como este nos ha ayudado. Yo pues no sabía, por ejemplo, que esto eran las manoteras, pero cuando estaba aquí con mi amigo Juan el Herrero, me dijo, estos son las manoteras. Es el potro más original que he visto en mi vida, ¿eh? Sí, es curioso. Además, pues lleva una construcción también especial, que hay que buscar los troncos, tiene su ciencia. Confieso que esta parte del proyecto me encanta, pero hay otra, porque todo esto se inicia cuando decidís apostar por el turismo rural, por los alojamientos, por los restaurantes. Bueno, pues empezó pues como un complemento, lo pensamos como un complemento a la agricultura. Somos 3 hermanos, tenemos explotaciones pequeñas y vimos que, bueno, que esto podía ser apropiado para darles destino. Pero empezasteis con la casa rural. Empezamos con la casa rural y luego ya le fuimos dando forma a todo el proyecto, incorporamos la zona de las paneras como restaurante y, bueno, y siempre con la idea de que esto se recuperara como museo. El nombre no os costaría mucho buscar un nombre para Bueno, pues para estuvimos llamarlo. dándole vueltas, que si las paneras, que si el corral, que si los corrales, que si el corralón. Y al final... Y al final teníamos ahí 2 o 3 y dijimos el corralón, que es como más sonoro. Esto sí que es hacer compatible la agricultura con el turismo, porque seguís siendo agricultores y encima promotores turísticos. Sí, además yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por conservar este tipo de edificios, este tipo de herramientas que lleva aparejado el uso de todos estos términos de lo que te digo, en los potros, en el carro, en los yugos, las pequeñas piezas, todas tienen su nombre, todo el mundo manejaba esos nombres yo creo que por lo menos tenemos que conservar la memoria que existieron y que sigamos, aunque solo sea ahora mismo pues de forma positiva y lúdica, pero por lo menos es algo, ¿no? Pero aparte de lo sentimental, el restaurante tiene que funcionar. Si no hay restaurante, no hay museo. Funciona el restaurante, desgraciadamente. O sea, el museo no cobra por entrar. No, esto aquí la gente entra, vienen a tomar algo, a tomar una caña, un aperitivo, a comer, y luego pueden pasar por aquí a visitarlo y bueno, la gente mayor sobre todo. Claro. La gente mayor, los recuerdos le vuelven, además yo creo que con los edificios, el ambiente que hemos creado aquí, la atmósfera que se ha creado. Un agricultor de Salamanca y encima de ecológico, supongo que tendrás alguna legumbre. Como garbanzos pedrosillanos. ¿Y entra en el restaurante también? Sí, es el que servimos en el cocido, que lo hacemos todos los miércoles. ¿Quién cocina? Mi mujer Carmen, es la jefa de cocina. ¿Y quién toma comanda? Bueno, pues ahí estamos yo y mi hermano. ¿Y Domingo? Y Domingo. Ahora sí, ha llegado la hora de sentarnos en la mesa del restaurante El Corralón, con Domingo y con Mari Carmen, en un comedor que sigue manteniendo el aire rural en su decoración del resto de los edificios. Carmen, ¿qué es lo que no falta nunca en la mesa del restaurante del Corralón? El lechazo asado, los embutidos, el lechazo guisado, algún pescado, nunca falta. Carmen, dicen por esta parte de Salamanca que eres de las pocas cocineras que hace un cocido ecológico. Yo creo que soy la única de la zona. Por lo menos el garbanzo, ¿no? Por lo menos garbanzos. El otro no, ya no. Domingo, lo del embutido lo tenemos asumido, pero es inevitable. Tiene que haber un buen embutido en la cocina salmantina. Pues sí, en este caso nosotros sí queremos cuidar bastante lo que es el embutido, dado que estamos en una tierra, lógicamente, de muy buen embutido. Pero bueno, lo hay bueno y lo hay menos bueno. Y nosotros pues hemos elegido pues una variedad lampiño, que es ibérico puro, 100%, y bellota además. ¿Quiénes vienen a comer al restaurante, Domingo? Porque al principio triunfasteis
en casa. Bueno, seguís haciendo, venía mucha gente de Salamanca. Bueno, también fue la novedad de lo que es empezar un negocio y demás, y la verdad que sí, los tres primeros años, pues esto era continuamente rechazar llamadas, porque sobre todo el fin de semana pues lo teníamos bastante lleno. Ahora también, pero bueno, ya un poquito menos la crisis, yo creo que ha hecho mella en todo, ¿no? Ser la jefa de cocina de un restaurante como este, que tiene un museo etnográfico incorporado, eso, en alguna ocasión te pedirán recetas de la abuela, recetas de antaño. Sí, bastantes. Me piden mucho los guisos, el lechazo, las carrilleras, cabrito guisao, las patatas meneadas. Bastantes. Pero no suelo darlos, ¿eh? ¿Cómo lleváis el hacer compatible la actividad agraria, el tractor por la mañana, el cultivo y la vertedera, y luego la comanda y atender a los comensales en el restaurante? Bueno, pues la verdad es que bien, porque la agricultura ecológica, pues lógicamente da poco menos trabajo, digamos, ya que no echamos herbicidas, ni abonos, ni nada por el estilo. Y entonces, bueno, pues sí te queda tiempo para dedicarla más a lo que es la restauración, que también aquí sí que lleva más tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo lleváis lo de tener el museo incorporado al restaurante? La verdad es que en muchos casos sí se agradece cuando hay gente, y hay mucha, que verdaderamente valora lo que hay ahí, y gente que conoció, y sobre todo, y principalmente me acuerdo de gente que ha salido incluso emocionada y llorando, en algunos casos, del museo, pues que ha estado fuera o estuvo en Suiza, Francia y demás, volver un poquito a los orígenes suyos, y se han emocionado de manera grande. No sé si darás comidas al lado del potro, pero sitio en el exterior tienes. No, al lado del potro todavía no, pero en el patio sí hemos dado bastante, sobre todo cenas en verano, damos muchas. La gente viene mucho a cenar y a merendar, mucho por la noche. Y esta pregunta de broche, va para los tres. Si tuvierais que ampliar y llenar de mesas para que el restaurante trabaje más, ¿os cargaríais las tenadas, los corrales y el museo? No. Pues hombre, la verdad que no. Buscaríamos otras alternativas, pero eso es algo que lo dejamos dentro. La idea empezó con el museo realmente, porque es que lo de la restauración y demás, eso ha venido después, ha venido como consecuencia de... Pero lo del museo, pues lógicamente, es un poco nuestra señal de identidad del sitio, y somos familia de agricultores, como ya hemos comentado, y no podemos deshacernos. Aunque alguna propuesta de cierta gente sí nos han hecho. No nos quedamos como estamos. No queremos renegar de nuestras raíces, nunca. Antes de abandonar Galindo y Peragüí, charlamos con Miriam. Ella es técnico del Grupo de Acción Local de la comarca y conoce muy bien el espíritu y la eficacia de muchos emprendedores que han apostado por el medio rural. Miriam, tú estudiaste agrícolas, eres un técnico de desarrollo rural. ¿Tú conociste este proyecto? Un agricultor que cultiva ecológico, que pone en marcha un museo y un proyecto de turismo. Pues sí, para el desarrollo rural es el proyecto ideal, claro, porque engloba todo lo que viene defendiendo la política agraria común para el desarrollo rural durante todos estos años. Y es muy gratificante ver que después de un montón de años, el proyecto que tuviste iniciar, claro, y que apoyaste y al cual ayudaste a los promotores, aunque ellos son los verdaderos héroes, sí, ha llegado a este fin. Oye, vosotros, los técnicos de desarrollo rural, tenéis la sensación a veces que si no llega a ser por vuestra ayuda en un momento oportuno, muchos proyectos de estos pequeños no se hubiesen llevado? Bueno, el protagonismo no es de los técnicos, es del programa, de los programas líder, que son el medio, pero los verdaderos protagonistas, emprendedores que ponen mucho de su parte, son los promotores, que son los verdaderos héroes del... Oye, todavía quedan en muchos rincones del medio rural iniciativas, sueños de muchos paisanos en los que vosotros podéis hacer mucho, ¿no? Pues sí, hay mucho por hacer y todavía hay que darle un gran impulso, un impulso fuerte a todo lo que es el medio rural. Hay muchísimo potencial, tenemos 3 zonas muy diferenciadas y con muchos valores muy importantes, ecológicos, paisajísticos, culturales, que hay que saber potenciar, y esto tiene que durar, esperemos que dure mucho tiempo. Oye, hay algo muy curioso, que es las posiciones agraristas y ruralistas. Hoy hemos conocido ejemplos que ensamblan perfectamente.
Perfectamente, claro, es que no hay que ver un enemigo en la diversificación de la actividad económica en el medio rural, de la diversificación en las explotaciones, todo lo contrario, se va a tender en un futuro a eso y se está viendo que es un modelo que funciona perfectamente y que esta zona es un buen ejemplo de... ¿Tú crees en el medio rural? Claro, sí. Yo empecé a trabajar en esto hace 14 años, por mera casualidad, y realmente ahora soy una auténtica enamorada de lo que hago, me gusta muchísimo mi trabajo y me parece que es uno de los mejores trabajos que se puede tener, muy agradecido, muy agradable, y sobre todo cuando los promotores les apoyas, les ayudas, les acompañas y al final de ciertos años ves el esfuerzo, el trabajo que han hecho y te lo agradecen de una manera cercana, pues eso no se paga con dinero. Perfectamente. Hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, solo han sido unos retazos de una parte del territorio salmantino y el testimonio de algunos de sus habitantes, que esperan vuestro veredicto cualquier tarde de estas. También os recordamos que en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión tenéis toda la colección de Hércules. Su revisión os permitirá conocer mejor esta tierra, que es la mía y la vuestra. Hasta la próxima semana.